Buenos días. Bueno, vamos a seguir con el seminario y solo quiero hacer dos anuncios rápidamente. Primero, vamos a empezar con la mesa 3, que es instrumentos y mecanismos públicos y privados para el manejo sustentable de los ecosistemas. Pero solo quiero aclarar que la mesa 4, que es la última, va a seguir con la misma tesitura, es decir, va a hablar también de instrumentos y mecanismos públicos y privados para el manejo sustentable de los ecosistemas. Y también quiero, por problemas hacer este anuncio, de que por problemas de agenda, el maestro José Luis Samaniego de la CEPAL no va a poder presentarse porque tuvo un viaje a Nueva York. Pero contamos con la afortunada presencia del biólogo David Gutiérrez Carbonell, que nos va a presentar su exposición en la mesa 4 de 3:30 a 4. Así que el programa se mantiene igual. Y también vamos a empezar ahora con la maestra Mireya Imaz. Ella es... esperen un momento, por favor. Vamos a empezar con la maestra Mireya Imaz. La maestra es bióloga y maestra en ecología y en ciencias ambientales por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la NASA, colaboró en el equipo mexicano para la primera evaluación de gases invernadero en México, fue asesora en temas ambientales del jefe de gobierno de la Ciudad de México y directora del programa de sustentabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Es integrante del Consejo Asesor del Programa de Investigación en Cambio Climático de la máxima casa de estudios, la UNAM, y coordina el Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, de la misma casa de estudios. Luego tenemos al doctor Carlos Muñoz Piña, aquí a mi izquierda. El doctor fue director general de investigación en Economía y Política Ambiental del INE, el Instituto Nacional de Ecología. Obtuvo su maestría ambiental en el University College of London y el doctorado de Recursos Naturales en la Universidad de California en Berkeley. Ha trabajado para el Banco Mundial, en el London Environmental Economic Center y en el Resource Renewal Institute of California. Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre temas de medio ambiente y desarrollo sustentable, así como ha publicado artículos y coeditado publicaciones sobre estos mismos temas. Vamos a pasar con Marisol Rivera, con la maestra Marisol Rivera. Es subdirectora actualmente de modelos sectoriales y regionales del Instituto Nacional de Ecología. Obtuvo su licenciatura en Economía por el ITAM, por esta universidad. Cursó cursos de estudios de diplomado en Finanzas Corporativas en el ITAM y de evaluación de proyectos en la UNAM. Actualmente cursa un diplomado en Econometría Financiera que imparte la Universidad Iberoamericana y un diplomado en Turismo Sustentable que imparte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También ha trabajado en la Semarnat y también ha colaborado en el Banco Mundial, sobre todo en un programa en materia de energía para la zona metropolitana del Valle de México. Y por último, tenemos a la maestra Mariluz Moreno, que nos visita desde Costa Rica. Ella tiene una maestría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y actualmente se encuentra cursando estudios doctorales en Ciencias Naturales para el Desarrollo. Es investigadora profesora del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional en Costa Rica. Su investigación se ha enfocado en la valoración económica y evaluación de políticas de recursos naturales y ambientales. Ha trabajado en algunos países de América Latina como Chile, Colombia y Guatemala en estos temas con aplicaciones en zonas costeras y parques nacionales. Bueno, queremos ceder la palabra a la maestra Mireya Imaz. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Voy a hacer una pequeña presentación que espero resulte provocativa. Yo he trabajado en diferentes niveles, prácticamente en todos los niveles de gobierno, en el local, a nivel delegacional, a nivel estatal en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y a nivel federal en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y en todos ellos me ha tocado hacer
o seguir, diseñar políticas públicas. Entonces, con esta reflexión quisiera entrar a mi presentación. Ya no sé qué dice. Aquí. Bueno, creo que es evidente para todos y para todas que las condiciones presentes de la Tierra nos están marcando una señal de alerta, de alarma, en términos de la afectación que hemos hecho a todos los niveles de la misma, en todas sus grandes esferas en las que la hemos dividido, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la antropósfera, y digo las hemos dividido porque realmente todas ellas están interconectadas y se relacionan unas con otras. El sistema opera bajo condiciones no análogas y tenemos magnitudes y tasas de cambio sin precedente en prácticamente todas las mediciones que se han estado haciendo en cualquiera de estas esferas. Empieza a aparecernos claro, casi cada vez a más gente, que estas tendencias son insustentables e insostenibles en las dimensiones ecológica y social. Y claramente el mundo está enfrentando cambios importantes desde la sociedad en demandas de participación desde los jóvenes hasta los adultos y en temas de la crisis tanto económica como social y también cultural. En este contexto, el tema del desarrollo sustentable es un relativamente nuevo campo discursivo, es de finales del siglo pasado, iba a decir de este siglo, pero no es cierto, pero es un escenario en disputa, es un escenario en debate. ¿Qué entendemos por desarrollo sustentable? Y algunos ya, incluso la ONU lo pretendió en la última reunión mundial de Río +20, pues sustituirlo mejor por Green Economy, ¿no? Pues ahí nos entendemos todos. Más fácil, más entendible y menos complejo que esto del desarrollo sustentable y que involucra la dimensión social y la dimensión económica y la dimensión ambiental y cómo integramos todo esto. Pero para otros, desarrollo sustentable sigue siendo un horizonte posible, sigue siendo una ruta de crecimiento, cómo debemos de desarrollarnos, para qué debemos de desarrollarnos, en los que la justicia social, la justicia económica y la justicia ambiental son absolutamente imprescindibles. Y por tanto las políticas públicas, y eso, bueno, es una verdad de perogrullo, no son neutras. Ninguna política pública es neutra, refleja o un saber o una intencionalidad, y esto es asociado claramente, generalmente no son asociados a personas, sino a intereses de grupo, pero pocas veces a los intereses de una nación. Y generalmente no hay visión de nación, y yo planteo, y quiero bordar en este sentido, en la necesidad de políticas públicas con visión de futuro, con un modelo explícito de desarrollo de las regiones y del país. ¿Dónde nos vemos como nación? ¿Cómo movernos hacia los objetivos deseados? Tenemos recursos naturales, tenemos recursos sociales, tenemos recursos económicos. Me faltó aquí poner recursos culturales, que no son nada menores. Y bueno, dejar algunos puntos que son también verdad de perogrullo, pero que luego se nos olvidan, porque cuando uno ha trabajado en el gobierno te encargan políticas públicas y desarrolla y plantea y no sé qué, y luego no hay lana, ¿no? Política pública sin dinero, pura intención. Política pública sin actores, es decir, tu contraparte con la quienes vas a desarrollar esas políticas públicas, pues son solo deseos. Ahora, ¿quiénes construyen las políticas públicas? Esto es un esquema que desarrollaron Moar y Rodríguez, perdón, no tengo la fecha, pero es relativamente reciente, de cómo se construye una política pública y qué es, ¿no? Y ellos plantean que una política pública es un curso de acción del gobierno en interacción con políticos y sociales con un doble sentido. Es el curso de acción deliberada, o sea, que se planeó, y es el curso de acción efectivamente seguido, o sea, qué ocurrió en la realidad. Y bueno, es conformación de agenda, donde se identifican problemas, demandas y restricciones, se construye una agenda de gobierno, ¿no?, con la selección de estas opciones,
Se definen objetivos, instrumentos y metas, se legitiman esas políticas, se incorporan recursos y mecanismos para realizarlas, se ejecutan acciones políticas y tiene que tener un proceso de evaluación y revisión. Y bueno, el tema más importante para medir una política es qué tan eficaz es, aunque también hay una enorme discusión. Nuestros gobiernos son absolutamente eficaces. Si uno revisa sus programas operativos anuales, que es como se da el dinero en los gobiernos, todos cumplen sus metas, porque la meta es gastarme el dinero. La meta es hacer 400 metros de carretera o poner 400 árboles. Los puse. ¿Qué pasó después? ¿Qué impacto tuvo eso? ¿Qué consecuencias? Esa es toda un área que se está empezando apenas a medir y todavía no sabemos muy bien cómo incorporar eso en el diseño de las propias políticas. Traigo aquí a colación un diplomado que iniciamos hace ya 4 años, vamos ahora con la 4ª generación en el Programa Universitario de Medio Ambiente con la colaboración de varias entidades académicas de la UNAM. Una de nuestras profesoras estrellas se encuentra aquí, Pedro también ha dado clases en el diplomado y nosotros pensábamos cuando diseñamos esta propuesta que uno de los temas más importantes, el diplomado se llama La dimensión ambiental en el diseño y ejecución de políticas públicas. Dijimos, ¿qué necesita alguien para poder diseñar política pública en nuestro país? Bueno, dijimos, pues tiene que saber de ecología, tiene que saber de sociedad y medio ambiente, tiene que entender cuáles son las relaciones y el contexto social de nuestro país, tiene que entender de economía ecológica y economía ambiental, tiene que saber y entender el marco jurídico, pero no solo saber cuáles son las leyes que ya existen, sino cómo se construyeron esas leyes, porque esas leyes responden a momentos de poder y a momentos en los que se desarrollan que no necesariamente son las leyes per se ideales, son una construcción social y tiene que saber, pues, cómo se hace una política pública en términos de cuáles son los caminos que se han seguido para desarrollarlo. Y lo que hemos aprendido, creo yo, es que cada vez, en efecto, se requiere una formación más integral. Nuestros jóvenes están llegando con una formación tan especializada en sus espacios que les cuesta enormemente entender lo que leen y entender lo que escuchan de otras disciplinas. Los biólogos paren chayotes con las lecturas de los de sociales. Los de sociales no entienden nada de las lecturas de ecología. Los de derecho no entienden nada de todos los demás. Tenemos un problema grave realmente de la construcción de diálogos entre las diferentes disciplinas. Quizás tenemos que regresar un poquito y empezar a formar gente con una visión mucho más multidisciplinaria e integral. No hay recetas en esto de las políticas públicas. No hay un ABCD de la política pública. Para ser transversales, las políticas deben estar alineadas en objetivos de largo aliento y de carácter sistémico. Y es quizás la mayor ausencia que tienen al menos las políticas públicas en nuestro país, porque no hay visión de región, porque no hay visión de futuro, porque estamos planeando en trienios, cuanti más en sexenios, y cada vez que llega el nuevo, pues va todo para atrás, porque tú seguro no sabías lo que estabas haciendo, o simplemente para posicionarse en el tema. Las políticas aisladas, como las estamos operando, tienen poca repercusión o se revierten al final de los gobiernos. Por ejemplo, no está Pedro, pero cuando él era director de la Corena y yo era la directora general de Tlalpan de Desarrollo Sustentable, él logró articular que todas las direcciones generales que trabajábamos ecología en el Distrito Federal, trabajáramos juntas con él y tuviéramos una propuesta coherente de todo el suelo de conservación de la Ciudad de México. Nosotros en Tlalpan, además, logramos sentar a la mesa para cada año la designación del presupuesto operativo a la Zagarpa, a la CONAFOR, a la propia Corena y a la propia delegación. Y entonces teníamos un proyecto que entonces le llamábamos reconversión productiva. Pero claro, pasaron los 3 años, cambiaron los delegados y se acabó. Y no hay seguimiento. No podemos seguir funcionando con las buenas o malas ocurrencias de los funcionarios.
Y creo que además, aún las propuestas más pequeñas enfrentan totalmente la coherencia, la ausencia de coherencia en los diferentes niveles de gobierno. Hoy ustedes pueden, no sé si conozcan el territorio del suelo de conservación de la Ciudad de México, es la mitad del Distrito Federal. Pues unos están incentivando la ocupación, otros están sembrando avena, otros están sembrando rosas, otros estamos a punto de perder Xochimilco como patrimonio de la humanidad. No hay coherencia, no hay ninguna coherencia y todas las políticas pequeñas están enfrentando una ausencia de coherencia a nivel general porque no hay una política de región, no hay una visión de la región, no hay una visión de la nación. Entonces no podemos integrar las diferentes políticas de los diferentes escenarios en un mismo rumbo. A nivel país, por ejemplo, no me voy a meter a cuestionar ninguna política pública en particular, pero simplemente quiero decir, esto es el tomado del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de Semarnat. La biodiversidad, el semáforo está en amarillo y siendo muy condescendientes. Los residuos sólidos orgánicos en amarillo. No sé cómo está en amarillo porque el 70% de los residuos sólidos orgánicos no sabemos dónde se deposita. Lo que sí les puedo decir es que no se deposita en rellenos sanitarios. La calidad del aire está en amarillo, pero aquí hay un tema importante porque prácticamente solo estamos midiendo en 3 regiones calidad del aire. La del Valle de México, la de Monterrey y la de Guadalajara. El resto del país no sabemos en realidad cómo está la calidad del aire. Agua, bueno, por supuesto está en rojo y suelos en rojo. Y entonces me permití tomar este pequeño párrafo de un documento que se elaboró por un grupo de gentes que participan en esta organización que se llama CEIBA y me voy a permitir leerlo y dice, lo que sí demuestra de manera contundente en los diagnósticos es que a pesar de los avances, el modelo de desarrollo que ha seguido el país está muy lejos de ser sustentable. La pobreza y las desigualdades sociales siguen siendo ofensivas y lacerantes, somos una de las sociedades más desiguales del mundo y el deterioro ambiental en un país megadiverso no solo no se detiene, sino que en algunos casos se agrava. Entonces, llevamos muchos años de hacer política pública. Bueno, hoy nos despertamos con la noticia, no sé si es del ITAM o del TEC, del ITAM, un estudio que nos ratifica, lo que venía diciendo ya mucha gente, que en este sexenio tenemos 15 millones más de pobres extremos. Entonces, extremos. Lo que estemos haciendo, lo estamos haciendo mal. O sea, en términos ambientales, no hemos logrado salir, como aquí lo señala, del problema y en términos sociales tampoco. Entonces, no estamos por el buen camino. ¿Cómo construir políticas públicas ambientales que atiendan los retos de la actualidad? Y aquí me atrevo a hacer una locura, y es tomando de la propuesta, de una propuesta que existe para la enseñanza de las ciencias de la Tierra, esta idea de Lochte Pachauri, en la que tenemos que enfocar nuestras políticas públicas como tenemos que enfocar nuestra investigación y nuestra educación, en una forma sistémica, transdisciplinaria e integral. Y bueno, ellos enmarcan estos elementos, ¿no? Entre la interrelación entre lo que observamos y la teoría, la reintroducción del conocimiento generalizado en los contextos sociales, al cual siempre hemos despreciado, el tema de la cultura e identidad, no podemos seguir importando recetas de otros lugares, y por supuesto la relación entre gobernanza y representación. Las soluciones para los problemas ambientales y para el desarrollo sustentable, que es mucho más que la problemática ambiental, el desarrollo sustentable es todo un concepto de hacia dónde ir como nación, no va a emerger de una simple extrapolación de lo que hemos venido haciendo, porque lo que hemos venido haciendo claramente no está funcionando. Si utilizamos los sistemas como marco conceptual de referencia para el desarrollo regional, en el marco de los objetivos del desarrollo, podemos empezar a diseñar de una manera diferente nuestras políticas públicas.
Y bueno, es muy importante entender cuáles son las interconexiones entre los diferentes aspectos del sistema, incluyendo, desde luego, la dimensión humana, que luego también cuando hacemos política ambiental se nos olvida, y buscar de esta manera miradas novedosas que nos permitan generar soluciones no paliativos, sino soluciones de largo aliento. Y bueno, planear para el futuro es una empresa que siempre lleva riesgos. La posibilidad de equivocarse es muy grande, pero bueno, es un riesgo que hay que correr, porque además creo que dada la incertidumbre que tenemos hoy en los sistemas, en el sistema natural, en el sistema biogeoquímico, no sabemos exactamente cuáles son los tipping points en donde estamos, cuál va a ser la gota que va a derramar el vaso en términos de los desequilibrios en los que nos estamos enfrentando en la actualidad, en todas las esferas de lo natural. Y eso pues obliga a una permanente reevaluación de las políticas, nuevas investigaciones, nuevo conocimiento y, por supuesto, redefinición, pero con rumbo, con una idea de hacia dónde queremos ir. No redefinir el mundo cada trienio, cada sexenio, sino simplemente ajustar, adecuar, modificar, pero con una visión de hacia dónde queremos avanzar. Las políticas públicas deben tener coherencia y deben ser coherentes no en sí misma cada política pública, tiene que ser coherente en lo horizontal, digo yo, que es en el tiempo, o sea, a lo largo del tiempo tiene que ser coherente, y en la vertical tiene que ser coherente con el resto de las políticas públicas que se están diseñando, no solo en el sector ambiental, en los otros sectores, porque nos encanta decir la transversalización de lo ambiental. Cuando el enemigo está en casa, el enemigo número 1 de las políticas ambientales es Zagarpa, el enemigo número 2 es turismo, minería, entonces desarrollo económico. Entonces, no se trata de transversalizar temas, se trata de alinear agendas y ser eficaces, por supuesto. Uy, ahí es que estoy empeñada en darle un botón que más. Bueno, los problemas ambientales, como comentaba hace un segundito, o sea, tenemos una enorme incertidumbre de dónde estamos y a dónde vamos. Algunos de estos los vamos a poder reducir, estas incertidumbres, con más información, con más datos, con más conocimiento, pero muchas otras no las vamos a poder reducir. Y cuando empalmamos la parte ambiental con la parte social, pues estas incertidumbres crecen enormemente. Y así tenemos que planear. Y lo que es muy importante además es que, aunque podamos reducir esas incertidumbres con datos en las esferas biogeoquímicas, la reducción de esa incertidumbre no significa que podamos predecir lo que va a pasar. Simplemente conocemos en el momento, pero es muy difícil las predicciones. Hoy, pues estamos entre que si al final de este siglo acabamos entre 2, 4, cuántos grados más les gustan, pero 2 o 4 grados hacen una enorme diferencia en los efectos y en las consecuencias que van a sufrir los sistemas biológicos y los sistemas sociales. Y por eso pongo este comentario, que no podemos buscar entender de manera mecánica, yo diría ingenieril, sin ofender a los ingenieros, el tema de la sustentabilidad global, tratando de anticipar todo lo que va a pasar. En este escenario es en el que tenemos que desarrollar políticas públicas, tratando de, con la mejor información actual, generar estas políticas. Y bueno, no podemos tener un modelo perfecto, y pues eso, qué bueno que no, porque incluso pensar que lo tenemos sería peligroso. Y aquí hago la propuesta, quizás el fondo de esta presentación del día de hoy, que es que generar un entendimiento y respuestas sustentables a las dinámicas, vulnerabilidades y resiliencias del sistema requerirá de más saberes de los que hasta hoy nos proporciona y puede proporcionar la ciencia clásica y la construcción tradicional de políticas públicas. Y que el reto va más allá incluso del conocimiento científico, como lo señala la Asociación Internacional de Científicos, en donde la suma de conocimientos endógenos tales como conocimiento empírico, conocimiento incorporado a tecnologías locales, conocimiento inmerso en las tradiciones culturales, debe ser un espacio en el que abrevemos para información. Y pienso
que el desarrollo de políticas públicas, o me atrevo a proponer aquí, en esta lógica de seguir la dimensión de las ciencias de la Tierra, de esta nueva propuesta de las ciencias de la Tierra, que para la sustentabilidad tenemos una oportunidad histórica de rescatar esos conocimientos, sumarlos, explorando su valor práctico, político y epistemológico. Y bueno, creo que es importante que pensemos que en la incorporación de expertos empíricos, como podemos llamarlos, en la toma de decisiones y en la agenda de la planeación tiene sentido porque hoy las condiciones ambientales nos exigen todas las expertices. No podemos seguir siendo ni egoístas ni egocéntricos. Ahora, claramente, pues, esto es un reto, porque no tenemos un marco conceptual comprensivo que nos permita incorporar la multiplicidad de estos conocimientos. Esto lleva necesariamente a retos metodológicos importantes, y uno muy relevante es el tema de la adopción de los criterios de verdad. No se trata de que la ciencia deje de ser ciencia, simplemente de que acepte que hay otros umbrales para los conceptos de verdad y calidad. Y tenemos que empezar a construir diálogos interparadigmáticos para poder hacer que las políticas públicas del futuro incorporen propósitos y entendimientos comunes entre actores diferentes, que pueden ser desde los gobiernos, los trabajadores, los negocios, las organizaciones comunitarias, los partidos políticos, el norte, el sur, los del este, los del oeste, y vayamos construyendo puntos de encuentro entre diferentes formas de ver el mundo y diferentes y legítimos objetivos. Y ese es para mí el reto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta para la maestra? Decía yo que me parece que lo que expresas ahorita al final, este reto, se me hace una falacia. Ayer escuché a los economos y me quedé muy triste, porque soy bióloga y la perspectiva que planteas en estos paradigmas y la comunicación entre diferentes actores sociales necesita ser urgente. Cada quien vemos, pensamos y hacemos cosas de acuerdo a la formación y a nuestros intereses. Y en economía es, si está allí, es mío, es del humano. Y hay que darle números, hay que darles precios y hacemos como que las sociedades están contentas, aunque el ambiente ya no exista. Se me hace una falacia. No sé si conozcas el proyecto de Venus, que es otra falacia también. Recuerdo, es un Jacobs, por ahí así, es un señor de 90 y tantos años, tiene toda la vida planeando un sistema económico donde no exista el dinero, una falacia, y donde no exista tampoco el petróleo. ¿Será posible? Y lo que plantea es una cosa maravillosa, y lo ven ustedes ahí en internet, muchas conferencias, está él en Venus, Florida, y ahí tienen los proyectos y se puede vivir bien todas las comunidades sin estos dos factores esenciales para un capitalismo. Yo ayer hice una pregunta y lo que obtuve de la mesa fueron risas. Dije que a las proyecciones de 50 años se va a acabar el capitalismo, porque no cerremos los ojos, el capitalismo es la fuente fundamental del deterioro ambiental, de la fuente de enfermedades, de la fuente de la marginación social, de la fuente de la no educación para mantener una población con poco criterio, que no discuta absolutamente nada, pero eso sí, que consuma. Mi tristeza estuvo allí presente. Soy profesora de bachillerato del CCH y no puedo decirles mentiras a mis alumnos.
No podemos decir que la biodiversidad, México es un país rico, yo siempre lo he afirmado. Y cada vez que veo un mapa donde las zonas ecológicas se van reduciendo, mi exposición de la riqueza va siendo siempre cada vez más acotada. Y les digo, bueno, es un país rico, pero necesitamos hacer algo, pero de ya. Pero no solamente a través de la educación, sino también a través de la participación, y por eso estoy aquí, para escuchar a quienes han tomado decisiones, a quienes han estado en situaciones gubernamentales muy interesantes, que son capaces de incidir en ver que esas falacias que se dicen aquí, pero la realidad es que a través de una economía mundial, esto resulta, pues, poco probable. Sí, no, yo no creo que en este siglo se pueda resolver. Yo dije, ¿será posible que el capitalismo se pierda, el neoliberalismo ya se acabe para dentro de 50 años? Y obtuve risas así. Nadie dijo, imposible, dijo el ponente, imposible. Si estamos decididos a que eso puede seguir, pues entonces sí, ya no hay ninguna otra posibilidad. Ese es mi comentario acerca de tu frase final que me encantó. Gracias. Gracias. Pues yo más que falacia diría una utopía, ¿no? Pero en muchos campos, como por ejemplo el área de las ciencias de la Tierra, empieza a ser una realidad este tipo de propuestas. Tenemos que empezar a traducir estas nuevas ideas, estas nuevas formas de hacer ciencia, también a las nuevas formas de hacer y diseñar política pública. Y es una propuesta, es una aventura que se me ocurrió cuando me invitaron a estar aquí, porque dije, ¿qué les voy a decir? O sea, políticas públicas, todos hemos hecho políticas públicas, todos hemos evaluado políticas públicas. ¿Y dónde estamos? Hay ejemplos maravillosos de éxito, pero como nación, ¿dónde estamos? Entonces, yo creo que lo que nos sigue faltando es una visión coherente que permita alinear a todas las entidades de gobierno, a todos los niveles de gobierno, con sus diferencias, con sus matices, con sus colores, pero con una visión de país. O sea, no podemos seguir gastando más en reparar los impactos ambientales que genera Sectur, Zagarpa, la minería, etcétera, ¿no? O sea, el país gasta más en remediar que en proteger. Eso no tiene sentido. Como política de país, no tiene sentido. Bueno, yo quisiera preguntarte desde tu experiencia dos cosas. Ayer Enrique Provencio hablaba de la necesidad de un enfoque territorial de la política pública y regional, que de alguna manera es descentralizar. ¿Qué papel tiene o qué tan viable o por qué vías transitar hacia la descentralización de la política ambiental o pública en México, si piensas que esto es importante o tiene un papel, por una parte? Y por otra, me gustaría mucho conocer tus asociaciones libres en torno a democracia y política ambiental. Porque creo que la participación social ha tenido en el sector ambiental un rol muy inédito que no ha tenido en otros, quizás por lo nuevo, con sus errores y sus fallas que no existen en otros temas de política pública. Sí, empezando por la segunda, yo creo que una de las razones por las cuales está tan presente el tema de lo social en lo ambiental es porque prácticamente quienes viven los impactos, las consecuencias y los proyectos de lo ambiental son grupos sociales muy localizados. Por ejemplo, en términos de calidad del aire, pues la gente que habita en una ciudad en específico. En temas de pago por servicios ambientales, pues los que son dueños de un bosque. O sea, en realidad es muy territorial y está muy asociado a la gente, porque además la política ambiental empezó por identificar el daño en la gente. Ahí, a partir de ahí, es que se empieza a identificar la problemática ambiental como tal. Entonces, es como muy asociada a la gente, y eso, por suerte, pues ha hecho que muchos grupos participen, a veces no de la mejor manera, a veces algunos con intereses muy de sector, porque, bueno, pues pensar que aquí a alguien le entra de buena onda, prácticamente no ocurre, ¿no? Todo el mundo tiene, y es lo que yo reconozco, hay que reconocer que tenemos diferentes intereses y que todos son
en general genuinos. Entonces, ¿cómo empatamos para construir políticas públicas que recojan esta diversidad? Y territorializar la política y descentralizar la política pública, yo creo que es lo que debe ocurrir. Pero tenemos enormes riesgos porque tenemos una inmensa vulnerabilidad política. Los municipios son hoy por hoy el territorio políticamente más vulnerable. Los cambios de uso de suelo más dramáticos los estamos viviendo en los últimos 30 días de administración de los presidentes municipales. No, ya me voy, autorizo todo. Y bueno, y pues por supuesto que hay remuneraciones detrás, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, sí, porque es en el territorio donde tenemos que construir las políticas públicas, pero también tenemos que alinearlas con políticas públicas. Por ejemplo, acaba de salir el programa de ordenamiento ecológico del país. ¿Cómo se decanta eso hacia abajo? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué efecto tiene en los planes, en los programas de desarrollo de un municipio? Ninguno, cero. Un municipio no ve qué es dónde está en el ordenamiento ecológico de la nación para planear sus usos y cambios de uso de suelo. Y ya no solo el nacional, por ejemplo, en la Ciudad de México, los municipios no voltean a ver el programa de ordenamiento ecológico de la Ciudad de México, digo las delegaciones, y planean sobre Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpalta, Magdalena Contreras, Coajimalpa, y se les olvida que hay un programa programa de desarrollo ecológico para el Valle de México, para la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente la planeación sea a nivel territorial, pero obedeciendo a lógicas e integraciones más generales y también acotar y poner candados a esta situación que estamos viviendo y que yo creo que es muy crítica en términos de los cambios de uso de suelo? Muchas gracias.